En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes saben que como consumidores somos personas un tanto desamparadas frente a los proveedores, pero en materia de servicios públicos ese desamparo se profundiza fundamentalmente porque se trata de cuestiones esenciales para la vida de las personas y además donde los proveedores son monopólicos, es decir, nosotros no tenemos la opción de elegir quién nos brinda tal o cual prestación. Hoy vamos a hablar sobre un servicio que es particularmente sensible, que es el servicio eléctrico, donde en el verano usualmente sufrimos cortes debido al excesivo uso de los aparatos de aire acondicionado, pero también después aparecen otros problemas en el invierno cuando se prenden las estufas eléctricas. Bueno, la verdad es que como consumidores tenemos derechos, muchas veces no sabemos a dónde acudir, qué podemos reclamar. Bueno, este es un poco el tema que vamos a plantear en el programa de hoy, la mano de un especialista, que es el doctor Mariano Gendra Gijena, que nos acompaña para poder ayudarnos a entender un poco mejor acerca de cómo obrar frente a situaciones relativas al servicio eléctrico. Aprovecho, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a visitar nuestros espacios de internet, tanto nuestra página en Facebook, Consumo Respeto, o nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, donde podrán hacernos llegar las propuestas, las críticas, en fin, todo lo que usted crea que pueda ayudarnos a mejorar nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Mariano, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Javier. Muy amable por la invitación. Bueno, ya tenemos muchos años de estar trabajando en diferentes ámbitos vinculados a la defensa de los consumidores y hoy, bueno, vos estás muy relacionado con este tema que tanto nos preocupa a los usuarios, que tiene que ver con el servicio de electricidad, así que vamos a tratar de aprovecharte todo lo posible. Pero vamos a hacer nuestra presentación formal, que la hacemos semanalmente. Estamos con Mariano Gendra Gijena, que es abogado, es presidente de la Comisión de Usuarios del ENRE, que es el ente que regula el servicio de electricidad, entre tantas otras cuestiones que tiene como antecedentes, pero elegimos esta porque es la más representativa vinculada al tema que vamos a tratar hoy. Así que, bueno, un poco quería preguntarte, en primer lugar, ¿cuáles son nuestros derechos como usuarios del servicio eléctrico? Mira, muy bien lo que me decís, es muy importante. En primer lugar, como todo usuario y consumidor, especialmente usuario de servicios públicos, el primer derecho que tenemos es la calidad del servicio, ¿no? El tener un servicio de calidad, que sea ininterrumpido, que pueda satisfacer las necesidades del usuario, y ante eso viene una obligación inmediata que es obviamente pagar el precio correspondiente y justo a ese servicio, ¿no? Pero en primer lugar es la calidad del servicio, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos como usuarios tanto de servicio de electricidad como también del gas. Bueno, ahí aparece quizás la primera disociación. Sí. Tenemos derecho a un servicio de calidad, no tenemos la percepción al menos. Exactamente. No quiero hablar de sensaciones, no. de que el servicio no tiene esa jerarquía, ¿no? No, tenés el derecho, que eso es lo que claramente la norma, la Constitución y toda la normativa nos dice que debemos recibir, y los hechos nos demuestran que lamentablemente no tenemos una calidad de servicio, una buena calidad de servicio. ¿Y por qué no tenemos calidad de servicio? Y mira, hay varios factores. En primer lugar, un tema de falta de inversión, muchísimos años sin una inversión adecuada y constante que pueda abastecer ese aumento de demanda
y ese aumento también de calidad de servicio en la demanda, no solamente aumento en el volumen. En segundo lugar, una falta total de control por parte del Estado adecuado. Tengamos en cuenta, como bien vos dijiste en la presentación, este es un servicio en el cual el usuario no tiene libertad de elección. Es decir, yo estoy por mi ubicación territorial, una empresa determinada es la que me provee el servicio, no puedo recurrir a otra, salvo que me cambie de domicilio, ¿no? Entonces, esta dependencia por parte del usuario requiere por parte del Estado justamente un mayor control para proteger al usuario, que siempre es la parte más débil, claramente. Bueno, dijiste un punto interesante, porque nosotros somos un programa que se ve en todo el país y hay diferentes proveedores del servicio eléctrico, inclusive algunos son públicos y otros privados. Totalmente. Con lo cual, ¿también existe alguna disparidad en la calidad de la prestación según la región, según la provincia? Sí. Lo malo es parejo, digamos. Bueno, a ver, partamos de la base de que en la Argentina no hay una calidad de servicio óptima comparado con otros países latinoamericanos o en otras partes del mundo, ¿no? Partiendo de esa base, sí, obviamente hay anomalías en distintas regiones del país. Como bien vos dijiste, hay servicios concesionados, hay servicios privatizados y hay servicios directamente que surgieron desde el mismo ámbito privado, como las cooperativas eléctricas, muy comunes en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias del interior del país. No es el caso, por ejemplo, de Edenor, de Desur, de Delap, ¿no? Que, como sabemos bien, durante la década del 90 hubo una serie de privatizaciones y concesiones de servicios públicos. Esto es parte de esa política que surgió en ese momento, lo que implica, obviamente, un mayor control por parte del Estado, porque el Estado es el que tiene que regular no solamente la tarifa propiamente dicho, establece una tarifa específica, porque no cualquier prestador de servicio puede establecer qué tarifa quiere cobrar, sino la que el Estado le dice que puede cobrar, sino que además el Estado debe ocuparse de que la calidad del servicio, las inversiones requeridas y necesarias para mantener esa calidad del servicio, el plan de inversión que la empresa realiza presenta a principio de año y es aprobado y que debe ejecutarse durante el transcurso del año, todo eso se cumpla, ¿no? Correcto. Producto del incumplimiento de todos esos factores, bueno, es la calidad del servicio que realmente tenemos. Y, por ejemplo, es decir, en principio pareciera que el Estado entonces no está cumpliendo ese rol de control en lo que hace. En términos generales no, en términos generales no. Generalmente el Estado actúa post factum, es decir, cuando ocurre el problema. Y vos también comentaste en la presentación del programa, bueno, lo que ocurre en el verano, ¿no? Generalmente entre diciembre y marzo las altas temperaturas que generan que haya una mayor demanda del servicio eléctrico, porque la gente obviamente utiliza los aires acondicionados, ventiladores, etcétera. Es decir, demanda un mayor uso de energía que el resto de los bimestres del año. Generalmente el Estado actúa con posterioridad, es decir, ante cortes masivos de electricidad, como lo hemos vivido en todos estos últimos años, donde a veces hay usuarios que durante semanas no tienen electricidad. Hemos visto también usuarios que han pasado las fiestas sin electricidad. El Estado actúa, ya sea a través de la Secretaría de Energía o a través del ente regulador, actúa pero ya sancionando, aplicando resarcimientos, ese tipo de cosas, pero bueno, digamos que ya la gente se quedó sin luz. O sea, son importantes, obviamente, pero que la gente prefiere no exigir un resarcimiento y tener el servicio. Claro, yo prefiero pasar las fiestas con luz y no que me paguen después, 1 o 2 meses después, un resarcimiento porque pasé las fiestas oscuras. Es decir, ¿de qué me sirve? Esto igualmente ha habido, y me das pie, te agradezco, porque ha habido un avance muy importante desde la Comisión de Usuarios del ENRE, que se llama la CUENRE, ¿no? La Comisión de Usuarios, que justamente está conformada por la mayoría de las entidades de usuarios y consumidores más representativas del país, y de mayor trayectoria. Esta Comisión de Usuarios viene peleando hace mucho tiempo ante las autoridades del ENRE y la Secretaría de Energía por este tipo de resarcimiento. Y justamente fue en el 2011 que a través de unas resoluciones, la resolución 31, 32 y 33 del 2011, que hubo un giro muy importante en todo lo que es esta
en el movimiento de consumidores lo que es la batalla por mayores derechos a los consumidores. ¿Y cuál fue este giro? El giro fue que fuera del marco regulatorio, fuera de lo establecido en el contrato de concesión, finalmente el ENRE logró dictar una resolución que imponía, más allá de la multa típica que establece el contrato de concesión ante un incumplimiento en la prestación del servicio por parte de la empresa, más allá de esa multa, estableció un resarcimiento directo a los usuarios. Y esto es algo que no estaba contemplado ni en la Ley de Defensa del Consumidor, ni en el marco regulatorio, ni en el contrato. Esto se debe a muchos años de lucha, de exigencia, de pelea por parte de todas las asociaciones de defensa del consumidor en su conjunto, que venimos exigiendo esto al ENRE y a las autoridades que se aplique. Y se aplicó. En ese momento, si los usuarios recuerdan, estamos hablando de diciembre del 2010, enero, febrero del 2011, hubo grandes apagones, hubo generalizado donde empezaron los grandes apagones, donde había barrios que durante muchos días no tuvieron luz, bueno, la gente que pasaba sus fiestas sin luz. Entonces, finalmente se logró que el ENRE sacara una resolución en la cual resarcía en forma directa al usuario, sin necesidad de que el usuario hiciera algún reclamo específico ante la empresa prestataria del servicio o ante el ENRE, de una suma de dinero X según la cantidad de horas o días que el usuario había estado sin luz. O sea, como que se estandarizó, se tarifó. Se tarifó, exactamente. Esto las empresas fueron cumpliendo, cómo se ejecutaba esto, y esto se ejecutaba a través de las facturas que el usuario fue recibiendo con posterioridad a través de un crédito, ¿no? Entonces se descontaba del consumo que ese usuario debía pagar, se le descontaba ese resarcimiento y si quedaba un saldo a favor pasaba al bimestre siguiente y así fue recibiendo. Y así funcionó. Y así funcionó, es decir, en el caso de Edesur pagó más de 90 millones de pesos, en el caso de Edenor unos 20 y pico, Edelap, porque es un universo de afectados mucho menor, en ese caso Edelap todavía estaba bajo la órbita del Estado Nacional. Recordemos que después Edelap pasó a la órbita del Estado provincial y bajo el control del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Esto después se fue repitiendo todos los veranos. Si recordamos todos los veranos, y seguro que el usuario y tus televidentes lo van a recordar porque todos fuimos afectados de eso, digamos, víctimas de esos grandes apagones. Y con ese antecedente, el ENRE, a pedido de la Comisión de Usuarios, todos estos años fueron dictando resoluciones similares y se le ha ido devolviendo a la gente afectada este tipo de indemnización, ¿no? Que es diferente a la indemnización que el usuario tiene derecho por si se le quemó un artefacto electrodoméstico o si ha tenido un daño particular, ¿no? Eso es aparte, es distinto. Obviamente ha habido usuarios como comercios donde este tipo de indemnización no les ha alcanzado, por supuesto, porque han tenido pérdida de mercadería y otro tipo de daños. Esto ha sido un primer paliativo, más allá de ese reclamo puntual que ese usuario, por su actividad comercial, tuvo que hacer o ha tenido que hacer ante la empresa, ante los organismos de control o ante el sistema judicial. Bueno, la verdad que es muy interesante la novedad y seguramente muchas de las personas que nos están viendo han podido constatar que efectivamente se les ha resarcido parte de esos daños que han sufrido como consecuencia de los cortes. Ahora, antes de entrar un poco al tema de concretamente cuáles son las principales obligaciones que tienen las empresas y de qué forma se puede reclamar, simplemente una postilla vinculada a las causas. Hablabas hace un rato sobre la falta de inversión y también sobre la falta de control. Esa falta de inversión tiene que ver con que las tarifas, porque también nos dijiste que la tarifa debe ser un precio justo en relación a un servicio de calidad. La calidad es mala, pero también estamos en muchos casos con tarifas que se podría decir que son bastante baratas. Es decir, esto es que es el huevo o la gallina, es decir, cómo se construye un sistema equilibrado en el cual se paga una tarifa justa por un buen servicio y se logra realmente que haya una inversión, porque acá Totalmente. También es como que en los últimos años no ha habido inversión porque tampoco había... Totalmente. Vos acabas de decir justamente una palabra clave que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, es decir, no se le puede pedir a las empresas que con tarifas extremadamente bajas o retrasadas en términos económicos o nominales puedan realizar las inversiones necesarias para mantener una calidad de servicio que se le exige conforme el marco regulatorio.
También es cierto que no se puede hacer un aumento indiscriminado de la noche a la mañana, porque estamos con una inflación muy alta, la situación del país tampoco de los términos económicos la mejor de todas, entonces hay un poco ahí la situación del huevo de la gallina. También estamos en una época electoral en la cual sabemos que obviamente hay ciertas medidas que se postergan por cuestiones claramente políticas o en términos electorales. Entonces hay un poco de, esto es un conjunto de cosas que va retrasando obviamente el cuadro tarifario. Sin lugar a duda que hay que hacer un replanteo total de lo que es el sistema tarifario del sistema eléctrico. No solamente por una readecuación de las tarifas, sino también por un tema de los subsidios. Vos date cuenta algo increíble, es decir, y digo en la capital federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Porque es donde obviamente tenemos la mayor densidad de población y donde vemos muchas veces esto se ve reflejado en los medios nacionales. Vemos lamentablemente que la clase media o clase alta a veces termina siendo subsidiada con este servicio, ¿no? Cuando otras clases sociales u otros sectores de la sociedad no son tan subsidiados, ¿no? Entonces, este tipo de subsidios cruzados, que genera, por supuesto, una desigualdad claramente en el sistema, tiene que ser totalmente revisado. Tiene que haber una tarifa social, claramente totalmente. Que sí que tiene que haber una tarifa social para aquellos sectores que son los más vulnerables, sectores obviamente en los cuales no pueden afrontar este tipo de gastos, y en la cual hay que darle ese servicio. Porque hoy en día el servicio de electricidad no es un servicio que yo puedo decir tengo o no tengo, es un servicio esencial. Absolutamente. Es un servicio esencial que hace a la calidad humana, hace justamente a nuestro derecho como ser humano. No es que pueda haber argentinos que se iluminen con velas y faroles a gasoil y haya argentinos que puedan conectarse a la red eléctrica, no. Es un servicio esencial que hace a mi calidad de vida. Entonces, todos tenemos derecho a este servicio. Y si por mi situación económica, mi situación social, yo no puedo acceder a ese servicio, hay una obligación por parte del Estado, claramente, de darme una tarifa social. Ahora, esa tarifa social no tiene que ser generalizada en el sentido, bueno, como se está haciendo, un universo indeterminado de personas. No, hoy en día, a través del ANSES, a través de la FIP, a través de otros organismos del Estado que tienen toda la información necesaria y que hoy en día esa información se cruza, el Estado puede saber perfectamente qué usuario necesita esa tarifa social, como se hace con la tarjeta de SUBE o como se hace con otros servicios públicos, donde claramente pueden ver si yo realmente necesito una tarifa social. Correcto. Y si necesito ser subsidiado. Y no depender a mi buena voluntad de renunciar a ese subsidio o no. Porque a veces yo puedo estar viviendo en un barrio de clase media o clase media alta, pero mis condiciones, mi situación económica, social, no me permite poder llegar. Pues puedo haber heredado esa propiedad, no tengo capacidad económica para mudarme, pero mi situación familiar no me permite, lamentablemente, poder cubrir eso. O viceversa. Entonces hay que tratar de tender en todo lo que es servicios públicos a, si hay un subsidio claramente lo tiene que haber, al subsidio pero del usuario, al usuario en particular, no a la empresa, sino al beneficiario. Es muy interesante lo que planteás. Con respecto a los problemas concretos, digamos, obviamente el servicio tiene como una de sus caracteres el hecho de tener que ser ininterrumpido, es decir, totalmente. Esto no se puede continuar. Y una de las cuestiones que habilita los reclamos es justamente la interrupción del servicio. Pero también hay otras cuestiones como, por ejemplo, los cambios de tensión que provocan. ¿Cómo es un poco el tema de los principales reclamos y cuál es el mecanismo que tiene el usuario para concretamente hacer su planteo frente a la empresa y eventualmente ante el ente regulador? Perfecto. Después, obviamente, de los reclamos por falta o corte de suministro, el mayor volumen de reclamos viene por daños a electrodoméstico, justamente por falta, un problema de tensión o porque cuando la empresa vuelve a suministrar la energía ante un corte, esta energía provoca inmediatamente algún daño en una heladera, en un televisor, lavarropas o cualquier electrodoméstico. Esto lo vemos tanto en los consumidores, en los usuarios, domiciliarios, como también, obviamente, en los comerciantes que tienen mayores daños porque, obviamente, sus
sus maquinarias o sus heladeras son de una envergadura económica mayor. Lo primero que tiene que hacer el usuario cuando tiene una circunstancia como esta es hacer el reclamo a la empresa prestadora del servicio. La empresa le va a pedir, en primer lugar, que acompañe una serie de presupuestos alternativos en donde específicamente el proveedor o mejor dicho, quien le va a hacer la reparación de ese servicio, quien ha revisado ese artefacto, diga que ha sido por la causal o aparente causa un problema de alta tensión o porque el aparato se ha quemado ante determinada circunstancia. Con ese presupuesto, más el reclamo específico, con eso ya la empresa está obligada a tomarle el reclamo, se toma entre 10 y 15 días para resolver ese reclamo y en caso que la empresa rechace ese reclamo, el usuario puede recurrir con esos mismos papeles al ENRE. Algo muy importante que hay que aclararle al usuario. El usuario no necesita ante la empresa demostrar que es dueño de esa heladera o ese artefacto, pues yo la pude haber comprado hace 5 años atrás, obviamente o más, la factura no la tengo, pero sí, obviamente si está en mi casa y yo la estoy usando, por supuesto que se presume que es de mi propiedad. Por lo tanto, no necesito, por más que las empresas dicen no, pero me tiene que traer la factura de compra, no. Si es un artefacto que he comprado hace poco y tengo la factura de compra y la puedo acompañar, bueno, obviamente mejor todavía. Tampoco tengo que dejar los originales, con fotocopias simples es suficiente, porque el original es lo que a mí justamente me sirve para poder realizar ese reclamo ante el ENRE o judicialmente en el supuesto que tenga que recurrir a la justicia. Si la empresa se demora o la empresa rechaza mi reclamo, inmediatamente puedo recurrir ante el ente regulador. Perfecto. En los casos que vemos tanto en la Comisión de Usuarios como en las entidades de defensa del consumidor, vemos que el ENRE es muy abierto, muy perceptivo a tomar y aceptar este tipo de reclamos, obviamente si se acompaña la documentación que hemos dicho, y en ese caso hay un resarcimiento al usuario, ya sea para reparar el artefacto dañado o en su defecto comprar uno de similar característica. O sea, lo fija el ente regulador y obliga a la empresa a tener Por que supuesto, entregar si es que la empresa se niega a hacerlo. Sí. ¿Y cuáles son las vías de comunicación con el ente? Hay una página web, ahí se puede acceder a la información, me imagino que también estará más detallado el tema de cómo proceder a los reclamos y demás. Así es. Además, la mayoría de las entidades de defensa del consumidor, como el caso nuestro de Cruzada Cívica, www.cruzadacivica.org.ar, sí. cruzadacivica.org.ar, lo cual agradezco para poder comentarlo a los usuarios. Estamos poniendo en este momento en pantalla la página del ENRE y ahora vamos a poner cruzadacivica.org.ar para que también la gente pueda tomar nota. Y en cualquier página web de cualquier entidad de defensa del consumidor, esto es información que todas las entidades de defensa del consumidor proveemos en nuestras páginas web, pero ya sea en cualquier entidad o en la nuestra o en el ENRE, ustedes van a encontrar un explicativo de cómo proceder, qué documentación presentar y cuáles son los canales a los cuales uno puede acceder, ya sea con la empresa como también en el ENRE. Porque hoy en día las empresas, especialmente de Norte y de Sur, han generado nuevos canales informáticos a través de sus páginas de web donde el usuario puede hacer un primer reclamo, es decir, por lo menos ingresar el reclamo, la causa, ingresar el número de suministro y después deberá acercarse a la oficina comercial más cercana y acompañar esa documentación. Háblame brevemente sobre la importancia de las redes sociales en todo lo que tiene que ver con el rol de los usuarios, el reclamo de los usuarios, la posibilidad de hacer planteos. Tal cual. Las redes sociales han tenido y tienen hoy en día una importancia muy importante. Perdón la redundancia, pero es muy importante realmente su utilización. Primero porque es un canal de comunicación que tienen los usuarios cuando tienen energía eléctrica, aclaremos, claro, obviamente, sí. Cuando tienen energía eléctrica, es un canal muy importante de información, pero también de comunicación y de acceso a reclamos.
Las empresas han empezado a utilizar a través de páginas de Facebook o a través de las páginas oficiales este tipo de canales de mayor acercamiento al usuario, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, tanto Edesur como Edenor y Edelab también puede hacerse el famoso trámite de cambio de titularidad, que antes uno debía acercarse a la sucursal, hoy en día se puede hacer a través de internet. Simplemente llenando un formulario, agregando los nuevos datos, uno puede hacer este trámite. Inmediatamente recibe en su casilla de correo la confirmación de que ese trámite ha tenido éxito o está en proceso de ejecución. Y al poco tiempo el usuario recibe otro correo en el cual se le dice que ese trámite obviamente ha finalizado y ha sido aceptado o no. A lo mismo si se debe presentar alguna documentación o algún dato faltante que tuviera. Ese tipo de trámites simples, por supuesto el tema de daños, como dijimos antes, a un artefacto o yo no tengo electricidad, pero puedo llamar inmediatamente a un familiar y decir, por favor, haceme un reclamo, y ese reclamo se puede hacer a través de internet también, a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, y por lo tanto puede ingresar ese reclamo y no esperar a que yo tenga que salir de mi casa, acceder a un teléfono público, poder hacer el llamado y recién ahí ingresar mi reclamo. El ENRE también ha generado en este último año, año y medio, y con la ayuda de las entidades de consumidores que participamos en la Comisión de Usuarios, un programa que se llama Programa de Acceso Ágil de Reclamos, en el cual las entidades de consumidores, en nuestras oficinas o en nuestros locales, tenemos acceso a un programa especial o a la página especial del ENRE, a través de un programa específico en el cual nosotros podemos, por pedido del usuario, ingresar ese reclamo. Bueno. Y es un nuevo canal de acceso y un nuevo canal de comunicación. Es decir, las redes de a poco van teniendo mucha presencia y van teniendo es un instrumento, una herramienta para un mayor contacto del usuario con la empresa y con el ente de control. Es fundamental que los usuarios empecemos a usar esta herramienta. Pues la verdad, Mariano, además de ilustrarnos acerca de cuáles son nuestros derechos, hoy descubrimos una cantidad de herramientas prácticas muy importantes para poder hacerlo valer. Así que te vuelvo a agradecer enormemente que nos hayas visitado y esperamos contar con vos pronto. Cómo no, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad y darme particularmente esta oportunidad de acceder a todos tus televidentes. Muchas gracias a vos. Gracias. Seguimos.